En esta experiencia, que es la número 10, vamos a ver lo que es carga y descarga de un condensador. Carga y descarga de un condensador. Entonces, para eso vamos a utilizar una tarjeta dentro del sistema Unitron de Lucas Newell, que la cual ya tenemos un circuito, ¿no es cierto? Ya está configurado, en esta tarjeta están configurados los elementos que van a participar en el circuito. Lo que nosotros hacemos simplemente es armar el circuito, ¿no es cierto? Unir cada uno de estos elementos para armar un determinado circuito para tal cosas específicas. Entonces, ahora nosotros vamos a utilizar dos elementos que es el condensador y la bobina. El condensador y la bobina. Entonces, para ver lo que es la carga y descargas de esos dos elementos, ¿ya? Entonces, para eso vamos a explicar cómo es la secuencia de generar ese circuito para construir esto, ¿no? Por lo tanto, ¿ya? El profesor va a indicar las secuencias y los resultados que vamos a tener en la carga y descarga de esos dos elementos. Bien, estudiantes, entonces lo primero tenemos que ver que esta interfase nos sirve y nos va a servir para muchas experiencias. Esta interfase se encarga de poder hacernos mostrar los elementos y las características del experimento que queremos observar. En este caso y en este momento vamos a hacer la carga y descarga de un condensador. Entonces existe una configuración, digamos que del módulo, circuito eléctrico, y una configuración de la interfase gráfica a través del software, que tenemos que cambiar algunos parámetros para poder visualizar el efecto. Entonces, digamos que esto viene realmente así. Se inicia todo así. Entonces, tenemos la tarjeta. Se ingresa la tarjeta. Se ingresa la otra tarjeta, que el profesor le va a explicar que aquí está el circuito RLC y aquí está un circuito que sirve para hacer la medida de la corriente. ¿De acuerdo? Es un truco que el profesor le va a explicar con más detenimiento para qué sirve esta tarjetita. Entonces, observan ustedes que hay unos caminos que se están formando. Vamos a aumentar. Hay unos caminos que se van formando y me dicen cómo debo hacer la conexión. Si yo no quiero demorar en hacer toda esa apreciación de los caminos, tengo también esta otra forma de presentación en el mismo software donde me muestran las conexiones que hay. Entonces ustedes ven que aquí hay dos líneas que pictográficamente representan al condensador y un rectangulito que pictográficamente representa a la resistencia. Entonces la primera parte va a ser carga y descarga de un condensador. Para eso configuramos entonces el sistema de esta forma y nos dice en la interfase gráfica que tenemos que configurar la fuente. La fuente está vista en esta parte. Entonces aquí está la fuente. Esto es uno de los instrumentos de medición que puede ser amperímetro o voltímetro y este es el otro instrumento de medición que puede ser amperímetro o voltímetro. Y cualquiera de los dos puede ser parte de un osciloscopio. O sea, este equipo nos puede mostrar un osciloscopio, entre comillas, virtual. Entonces voy a configurar la fuente. Tengo dos opciones. Lo que voy a hacer ahora es la más práctica y rápida para que ustedes por ahora tengan una secuencia rápida de cómo se ve el efecto. Entonces voy a clicar. Voy a hacer dos clics sobre la figura y se despliega la fuente. Entonces la fuente la tengo que configurar según lo que indica a 10 voltios. Entonces puedo bajar o puedo subir el voltaje y el voltaje que me dice el rango debe ser 10 voltios. Aquí usted ve en la parte de abajo el rango y la tensión de salida debe ser 10 voltios. Entonces con esta flecha, cabeza de flecha para arriba y cabeza de flecha para abajo, configuro el voltaje. Entonces estoy configurando el voltaje para 10 voltios. El botón que está en este punto
donde estoy dando vuelta a mi cursor, ese es el encendido de la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, la fuente ya está configurada, 10 voltios. Paso seguido. Doy 2 clics sobre la figura y se ve el osciloscopio. O si no, puedo ir aquí a instrumentos y le digo que sea un instrumento de medición y que sea el osciloscopio. Entonces, osciloscopio, y también es otro camino para poder tener acceso a la interfaz del osciloscopio. Son 2 formas. Bueno, según la configuración que me pide, dice lo siguiente: canal A, 5 voltios. Entonces veo aquí, de repente no logra resolver muy bien, pero voy a señalar canal A, canal B, base de tiempo, trigger y el modo de operación del osciloscopio. Entonces, primera parte, dice canal A. Entonces me voy al canal A y tengo que marcar en DC. Está en DC, listo. El voltaje que me dice 5 voltios. ¿Ve usted? 5 voltios por división. Cada división son 5 voltios. Entonces, clico en la cabeza de flecha y pido 5 voltios. Ya está configurado, entonces el canal A. Ahora, canal B, dice 200 milivoltios por división. Me voy al canal B, clico sobre la cabeza de flecha y busco 200 milivoltios. Entonces, el canal B ya está configurado para los 200 milivoltios. Finalmente, me dice el modo de operación X raya T. Realmente lo que está haciendo con esa X raya T significa que el canal lo va a graficar versus tiempo. Entonces, la maravilla que es un osciloscopio es que nos hace ver voltajes que varían en el tiempo. No es como un voltímetro como este, que tenemos voltajes, digamos, entre comillas, estacionarios, ¿no? Valores fijos. De repente usted me pregunta, pero profesor, si mido corriente alterna, entonces lo que saca es un valor promedio. ¿De acuerdo? Un valor promedio o valor eficaz en corriente continua, en voltaje continuo, y un valor que es el valor promedio en alterna. Entonces marque el valor, ¿de acuerdo? Pero realmente puede estar variando y él está conjuntamente viendo la secuencia de cada uno de esos puntos, saca un valor en todo el recorrido de la tensión de la corriente o voltaje. Bueno, en este viene solamente voltaje. Dada esa analogía, entonces tenemos ahora que el osciloscopio va a estar en modo XT y listo. Con estas configuraciones ya tenemos entonces simplemente que prender la fuente y apagarla. Y vemos la carga y descarga del condensador. Entonces, como tenemos 2 canales, ustedes ven 2 colores. Voy a identificar, el canal A está sobre el condensador, así que el canal A es el condensador. Voy a apagar el canal B. Entonces, el canal A voy a prender y apagar. Prendo, ahí prendo y apago. Prendo y apago. Su profesor le debe de explicar entonces que el voltaje que está yéndose, el más alto del condensador, es el punto máximo y tiene una forma, una curva, y tienen valores característicos, tiempos característicos. Carga, es, digamos que una concavidad hacia abajo, y la descarga concavidad hacia arriba. Entonces esa es la carga y descarga. Lo importante de estos parámetros es que usted puede hacer la medida en el gráfico con el osciloscopio y comparar con la capacidad que tiene el condensador. Entonces, con esos parámetros usted puede sacar muchos datos, porque de la tarjeta nosotros podemos saber cuál es la resistencia a la cual está trabajando o con la que está trabajando este circuito. Entonces, si no la ven en la tarjeta directa, tenemos aquí, o si no les digo el valor. Entonces,
por el código de resistencia tenemos, aquí está la resistencia, teníamos la tarjeta, aquí está la tarjeta. Entonces tenemos el código de resistencia y ustedes pueden ver que es rojo, negro, negro, marrón. Y con eso pueden sacar ustedes la resistencia con la cual está trabajando el circuito. Entonces tenemos la resistencia y la capacidad del condensador es 100 microfaradios. Ya tenemos entonces, y el profesor le va a explicar, que tenemos la resistencia, tenemos la capacidad y con eso usted puede sacar el tiempo característico y corroborar con el gráfico que tiene en la computadora. Entonces, eso sería, digamos que de una manera bastante interesante, el obtener un circuito RC ayudado y asistido con este sistema que me transforma la computadora en un elemento visual para poder observar la carga y descarga de un condensador. Ahora vamos a ver la segunda parte, también la utilidad que tiene el condensador, en la cual vamos a utilizar la corriente alterna, donde la cual vamos a tener un desfasaje entre las tensiones que se presentan, ¿no? Entonces, a continuación, el profesor va a continuar con la explicación de cómo obtener el desfase de las tensiones del condensador, utilizando el condensador, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, continuamos entonces. Bien. Bueno, listo. Ahora tenemos básicamente la misma tarjeta y en esta misma tarjeta tenemos condensador y resistencia. Entonces, ya no tenemos la tarjeta. El condensador y resistencia van a ser alimentados ahora con una tensión alterna. Esa tensión alterna lo que va a sacar a relucir es que una resistencia óhmica, gracias doctor, una resistencia óhmica frente a una tensión alterna, su resistencia, por decir así, no varía, o sea, no hay ningún cambio en la señal que está ingresando o por el cual está pasando la resistencia, no hay ningún cambio. Mientras que cuando esta señal alterna ingresa a un condensador, entonces el condensador lo que hace es tanto la corriente como el voltaje, asumidos que son, o lo vamos a trabajar como si fuesen fasores, que el profesor le va a explicar, entonces esos fasores sufren un desfasaje en voltaje y en corriente. O sea, hay un cambio de la onda cuando pasa a través de un condensador. Un condensador lo que atrasa es el voltaje, para decirlo en otras palabras. Entonces, cuando pasa una señal alterna, que es una corriente y una diferencia de potencial, esa señal pasa, digamos, muy bien la corriente, pero el voltaje pasa atrasado, desfasado. Eso ocurre en los dispositivos que tienen impedancia, como las bobinas y condensadores. Lo que vamos a ver ahora es en un condensador. Entonces, este condensador electrolítico produce un desfasaje. Entonces, vamos a alimentar la tarjeta o esta parte del circuito, esta zona del circuito, con una tensión alterna. Esa tensión alterna va a ser una tensión sinusoidal. Entonces vamos a caracterizar con una fuente de generación de seno, o sea, una función sinusoidal. Podemos trabajar triangular, rectangular, lógica ceros y unos, DC y DC invertido y negativo. Nosotros vamos a trabajar con sinusoidal, una fuente que va a salir sinusoidal, y la frecuencia la podemos cambiar a nuestro antojo seteando estos botones, estos iconos. Entonces vamos a trabajar con 100 hercios, ¿de acuerdo? Es un dato importante, ¿eh? El profesor les va a explicar. 100 hercios. La resistencia es la resistencia que se las he mencionado anteriormente y cuyo código de colores es rojo, negro, negro, marrón. Entonces tenemos ya como dato el condensador, la capacidad, 100 microfaradios, la resistencia, cuyo código color les estoy mencionando, y la frecuencia a la cual estamos trabajando,
que es 100 hercios. Entonces la idea es corroborar con estos parámetros la capacitancia de un condensador, verlo desde el punto de vista experimental. Entonces tenemos aquí este algoritmo. Capacitancia 1 sobre 2pi, frecuencia, resistencia, fuente inicial, amplitud de la fuente inicial y amplitud de la fuente en el condensador. Menos 1, raíz cuadrada, de esa manera obtengo yo de manera, digamos, suministrando estos valores, obtengo el valor de la capacitancia. ¿De acuerdo? Eso sería entonces lo que podrían ustedes analizar. Y la otra parte que es interesante es saber cuánto vale el desfasaje de esas dos ondas. Entonces, les voy a mostrar primero una onda a través de la resistencia y después a través del condensador. Entonces, veamos. Voy a dejar de parar esto y voy a mostrarles, a ver, déjenme un ratito, es condensador. Entonces voy a borrar el A. Esta es la resistencia. Este es el valor de la tensión en la resistencia. Es una sinusoide que tiene una frecuencia de 100 hercios. Esa sinusoide, a la hora que pasa por el condensador, esta de acá, entonces esta es la tensión en el condensador, sufre una alteración en su fase. Y ahora les voy a mostrar las dos, para que ustedes vean cuánto es la alteración de esa fase. Entonces tenemos el voltaje sobre la resistencia y el voltaje sobre el condensador. Ustedes me preguntarán, ¿cuál es el desfasaje entonces que existe? Tenemos sobre un punto común, fíjese donde está dando vueltas mi cursor, tensión en la resistencia, y el otro punto, la tensión sobre el condensador. Entonces, si yo establezco el tiempo entre estos dos puntos, tengo la variación del tiempo total, la variación de tiempo entre esas dos señales, y por lo tanto entonces tengo el desfasaje de esa señal. Se las voy a decir. Entonces voy a aumentar este osciloscopio, la pantalla, y voy a medir, digamos, este punto de aquí. La división que tiene en tiempo son 2 milisegundos por cuadradito. O sea, cada cuadradito 2 milisegundos. Entonces 2 milisegundos y tenemos que ese cuadradito está dividido todavía en 1, 2, 3, 4 y 5 partes, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Entonces dividimos 2 entre 5 y tenemos 0.4. Así que sería entonces 0.4. Vamos a contar cuántos de estos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En principio y en primera aproximación tenemos 6 veces 0.4 milisegundos. Entonces ahora con más precisión tenemos 1, 2, 3 y este punto que vendría a ser, digamos, la tercera parte. Y este punto que es la tercera parte sería la cuarta parte. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 más 4 de esas partes, o sea, para hacer 5. Sería entonces 4 por 4, 16, 1.6, 1.75 segundos, lo que estaría marcando aproximadamente el desfasaje entre estas dos señales. Ustedes pueden corroborarlo y de repente corregir un poquito más. Pueden ver la distancia entre este punto y este punto, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que darles como información es que cada división son 2 milisegundos. O sea, cada uno de estos cuadraditos, 2 milisegundos. Y por lo tanto, cada una de estas rayitas sería entonces 2 milisegundos dividido entre 5 partes. 0.04, 0.04, 0.04 para hacer el valor que corresponde. Entonces, con esos datos, ustedes ya pueden sacar el desfasaje entre las señales. Y finalizando este círculo del conocimiento cerca del condensador, la capacitancia, que pueden obtenerla simplemente reemplazando
la frecuencia, la resistencia, la señal de entrada y la señal sobre el condensador, cuya amplitud la pueden determinar también con el osciloscopio. Vemos que el voltaje sobre la resistencia, línea roja, 5 voltios es cada cuadradito. Cada cuadradito son 5 voltios para la señal de la resistencia. Mientras que para la señal del condensador, cada cuadradito vale 50 milivoltios. Entonces, para el azul, 50 milivoltios. ¿De acuerdo? Eso es tarea para que ustedes puedan, entonces, con la imagen que tienen, poder calibrar qué amplitud se está moviendo en cada uno de ellos. Eso sería toda la información de este laboratorio.